yo creo que fue un error del gobierno de llevar esta reforma en este momento. Primero porque la reforma, como bien dicen aquí los colegas, no es ni parte de un paquete ideal, ni es algo negociado con vista de los verdaderos problemas que tenemos. Y al haber entrado con un talante tan diferente, una oferta de cómo hacer las cosas tan diferente a como era el gobierno anterior, ya en sí estaban generando confianza. Entonces, es decir, es como que han gastado muchos cartuchos en pelear por una cosa que al final salió mal. Era un momento de realmente organizar un sistema de discusión, aparte de un diálogo sincero y abierto, de cómo enfrentar el problema fiscal, por ejemplo, el problema financiero, el problema de la inversión social en su integralidad. Y se perdió esa oportunidad por salir adelante con esto. Encima de lo cual, todavía no hay acuerdo con las instituciones financieras internacionales, con los bancos, con los grandes inversionistas extranjeros, caso de Celenel, que es un problema muy serio que no se ha resuelto todavía. Entonces, en síntesis, para ponérselo más claro, Luis, fue mover piezas de ajedrez contra un enemigo que no era el adecuado. Muy bien, el problema aquí era construir confianza y llegar a una solución integrada. Perdieron la oportunidad y creo que no nos va a traer consecuencias buenas. Yo creo que hay un cambio importante en que esta causa una nueva y muy significativa decepción, porque este gobierno que entró con muy poca diferencia de votos, tendría que habérsele dado un espacio de credibilidad para poder hacer las cosas diferentes. Y muy a nuestra sorpresa en esta institución, y por tanto decepción, se han ido por el lado de una práctica que no solo fue culpa del gobierno anterior, sino que anteriores incluso de Arena, en una forma que realmente no da ninguna confianza. No da ninguna confianza para trabajar en el futuro. Va a haber que restituir la confianza para poder sacar este país adelante. Pero no fue bien hecho y básicamente lo que aprobaron no va a resolver los problemas. Eso es una forma aceptable de rechazar las formas como se hacen las cosas dentro de la Asamblea. Y lamentablemente si se llega a eso nos demuestra a la población que no hay un manejo deseable como quisiéramos todos ver en la Asamblea. Es decir, un diálogo es para llegar a acuerdos y negociar una visión y la práctica detrás de una visión, especialmente en lo fiscal, y realmente no hubo nada de eso. Cuando veamos este proceso de discusión que tiene que ser llevado a cabo en las comisiones, de alguna forma no estamos cumpliendo con lo que pretende la Constitución, de que haya una discusión amplia. Recordemos que ya en el pasado ya han habido inconstitucionalidades por omitir la discusión legislativa. En este caso, si bien es cierto, se dio lectura a los artículos, pero no hubo una discusión profunda ni amplia. Por eso fue, de hecho, que algunos diputados hasta se levantaron porque no tenían el decreto que estaba próximo a aprobarse. Entonces, el objeto de la discusión es precisamente que se escuchen los distintos puntos de vista, y esa es la función que tienen que cumplir las comisiones. En este caso, lo que se está dando de nuevo es el abuso de la dispensa de trámites que FUSAES ha venido manifestando desde hace mucho tiempo. La dispensa de trámites procede para casos de urgencia. Esta urgencia tiene que estar debidamente motivada y justificada, pero no debe buscarse la dispensa de trámites solo para obviar la discusión legislativa ni el trabajo que realiza la comisión. Podrá decirse, miren, estos decretos pasaron varios meses en la comisión. Sí, pero lo que se aprobó era diferente sustancialmente en algunos aspectos de lo que había estado en la comisión legislativa. Entonces, creemos que por transparencia, por publicidad legislativa de lo que se va a aprobar y por cumplir con el requisito de la discusión legislativa, estos temas de país, tanto las reformas tributarias que se aprobaron, así como la elección de funcionarios de segundo grado, son temas que tienen que verse con ese contexto. Y en el caso de la aprobación de reformas tributarias,
debió de haberse llevado a cabo la discusión legislativa a profundidad en la Comisión de Hacienda. El estar asociado la aprobación de reformas tributarias y amarrado de alguna forma a la elección de los titulares de la Corte de Cuentas de la República, sí nos parece que ha sido una práctica nociva, legislativa, que creemos que no debe estar sucediendo, porque al final, cuando tenemos estos repartos partidarios, esto redunda por una parte en la falta de confianza en las instituciones y en un mal funcionamiento de las instituciones. En el caso de la Corte de Cuentas de la República, lo hemos manifestado anteriormente, del problema que ha causado el hecho de que históricamente ha estado controlado por los partidos políticos. De hecho, en la anterior elección de la Corte de Cuentas hubo varias inconstitucionalidades, precisamente por no cumplir el requisito de independencia. Entonces, cuando vemos de que se asocie y se amarre de alguna forma la negociación política de las reformas tributarias a la elección de los titulares de la Corte de Cuentas, sí nos parece que es una medida inadecuada y que estamos cayendo de nuevo en el reparto político partidario que tanto afecta a la institucionalidad del país. La aprobación de esta pago mínimo de impuestos sobre la renta en realidad tiene el mismo problema que tenía el decreto anterior, que fue declarado de inconstitucionalidad, porque la base que se había escogido para esa retención mínima no correspondía con el hecho generador de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. O sea, el hecho generador es la obtención de una renta, y el hecho de tener un activo no garantiza que una persona tenga una renta. De hecho, pueden haber empresas que tienen grandes activos y que en determinado año están teniendo una pérdida. Entonces, se le estaría cobrando sobre una pérdida, o sea, hundiendo más a la empresa. Y ese es el peligro de este tipo de impuestos, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que va a tener el mismo problema y no nos extrañaría que tarde o temprano nuevamente se encuentre con una demanda de inconstitucionalidad. Lo que a nosotros nos preocupa, aparte de estos temas de minar la confianza por la forma en que se hicieron estas reformas, es que todo se está centrando nada más en un aspecto de la realidad, que es el tema de los ingresos tributarios. Los problemas del país son muchísimo más grandes y requieren de una solución más integral, más completa. No podemos reducir la discusión solo al tema fiscal. Por ejemplo, el país está entrando en este momento en una situación muy vulnerable, muy grave. Por ejemplo, si no conseguimos préstamos, el Estado ya no va a poder seguir funcionando. O sea, que hay una dependencia muy grande de los empréstitos internacionales. Hay un bajo crecimiento económico. Estamos a punto de presentar a finales de mes el informe de coyuntura económica y empezamos a ver los indicadores y vemos que la situación es preocupante. La actividad económica se está deteriorando con respecto al año anterior, que crecimos poco. Este año vamos a crecer menos. Eso coloca al país en una situación preocupante. Vemos el tema de la delincuencia, vemos el tema de los grandes problemas que hay en el financiamiento y en el sistema de salud pública, y también las necesidades de la población, principalmente de nuestros hijos, los pequeños, que necesitan una educación de calidad para poder aspirar a empleos dignos. Nosotros no podemos hablar solo de impuestos o solo de finanzas públicas, sino que tenemos que ver el paisaje completo y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones. Entonces hay que hacerles apuestas grandes a educación, a salud, a seguridad ciudadana, que es un tema urgente, y todo eso lo tenemos que vincular con el crecimiento económico. O sea, también tiene que haber una apuesta por la generación de empleo, y eso pasa por inversión, y la inversión necesita confianza, y eso es lo que más nos preocupa dentro de todo esto, que se hace un tema puramente fiscal con unos procesos como
esto de los madrugones, el reparto de puestos, que minan la confianza y minan el crecimiento, la creación de empleo, y eso también afecta incluso las mismas finanzas públicas. O sea, hay que ver que todo está amarrado, y por eso como país tenemos que dialogar y buscarle una solución integral a estos grandes problemas.